¿Cuáles consideras que son los derechos fundamentales que deben ser visibilizados en esta fecha? Creo que como mujeres los derechos fundamentales que se deben de hacer hincapié, ¿no? En esta fecha, es el derecho a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia, que es un gran reto, a la participación política y al trabajo digno de nuestras mujeres, ¿no? Son pilares que garantizan que las mujeres puedan desarrollarse plenamente y aportar al bienestar colectivo y de su familia, ¿no? Si una mujer accede a la educación, tiene salud, vive en un ambiente de tranquilidad, de paz, tiene una participación política y sobre todo un trabajo, pues creo que tiene las herramientas necesarias para poder desarrollarse en la sociedad, ¿no? Mire lo que ha señalado psicóloga Medellín, el derecho a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia, pero también a la participación política y al trabajo digno, que son, vamos a decir, los pilares fundamentales que garantizan precisamente estos derechos para las mujeres. Y en su experiencia, psicóloga, ¿qué obstáculos siguen enfrentando las mujeres para ejercer estos derechos? Creo que el obstáculo que sobresale bastante no es el tema de la discriminación. Uh-huh. Todavía también vivimos en una sociedad donde la mujer está por debajo de, ¿no? Los estereotipos de género, esas creencias, esos pensamientos que la mujer es menos, que la mujer no puede, pues es una gran barrera para que la mujer pueda desarrollarse de manera sana y que sea visible en la sociedad, ¿no? Y la violencia, pues, muchas veces también hemos visto, ¿no? En este sentido, se busca la igualdad de género, se trabaja en la no discriminación, hay leyes, ya hay normas en este sentido, pero aún falta todavía que se aplique plenamente, ¿no? Creo que ese es el gran reto que nos debe llevar a reflexionar en esta fecha 8 de marzo, de romper esas barreras para que no solamente queden palabras, ¿no? Sino que se transformen en realidades. En esta fecha todo el mundo se moviliza, digo todo el mundo porque es a nivel mundial, ¿no? Y hay bonitos eventos de reflexión, pero nos quedamos ahí, ¿no? Entonces el gran reto es que lo transformemos y que esto vaya generando cambios, ¿no? Sí, mire, interesante también lo que nos hace referencia a estos obstáculos que siguen enfrentando las mujeres para ejercer estos derechos, pero como también decíamos hace un momento, en que necesitamos que esa fortaleza, esa energía se vaya consolidando para enfrentar estas adversidades, estos temas que a veces pues debilitan, ¿no? Las buenas intenciones de las mujeres para avanzar y para encontrar una verdadera reivindicación, ¿no? Pero la violencia es un problema mayor, ¿no? Sí. Al menos en nuestro país. Sí, la discriminación también, ¿no? ¿Cómo podemos, como sociedad, contribuir a que los derechos de la mujer se respeten y se promuevan? Bueno, creo que el primer punto fundamental es reconocer que la igualdad beneficia a todos. Siempre se dice que uno, para poder hacer un cambio, tenemos que tomar en cuenta, ser conscientes y reconocer que hay que cambiar algo, ¿no? En este sentido, primero es reconocer que la igualdad beneficia a todos. Luego, educar desde la infancia en valores de respeto y equidad, ¿no? Y cuando hablamos desde la infancia, pues también involucra a las familias, ¿no? Como sociedad. También es clave que las instituciones involucradas pues garanticen políticas efectivas y que cada persona se comprometa a cuestionar prácticas que de algún modo promueven o perpetúan la desigualdad, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una breve reflexión en este sentido, creo que la base está en el tema de la educación, ¿no? La educación. La educación es un tema, vamos a decir, esencial, prioritario, interesante para que todos puedan desarrollar los derechos, ejercer sin impedimentos, sin violencia, todo lo que pueda ocurrir. Pues en esto, y como usted ha dicho, que ojalá que también el efecto a través de los programas que tienen las diferentes instituciones traten pues de
superar estas dificultades. Exacto, ¿no? Y sobre todo, como le decía, en el tema de la infancia, ¿no? Porque ahí está la educación, ahí es donde nosotros podemos implantar valores, creencias, podemos formar a este niño, a esta niña, que tenga plena conciencia de que la desigualdad pues hace daño, ¿no? Porque a veces creemos nosotros aunamos muchos esfuerzos, pero cuando ya hay una educación ya distorsionada, ¿no? Y hay personas que hasta las mismas víctimas, como lo decía, ¿no? Hasta las mismas mujeres que son discriminadas, que sufren violencia, se rehúsan al cambio, ¿no? Entonces, creo que está nuestra tarea ahí en el tema de la educación en nuestra primera infancia, ¿no? Muchas veces hablamos de lo que la sociedad debe hacer, pero ¿qué papel debemos asumir o deben asumir las mujeres mismas como mujeres en esta lucha por sus derechos? Ahí está, ¿no? Muchas veces decimos, no, pero la sociedad ¿qué hace? Pero el gobierno ¿qué hace? Y nosotros como mujeres, ¿qué hacemos al respecto, no? Y creo que el punto de inicio, pues, es que debemos reconocer que somos protagonistas de nuestra historia, ¿no? Que si hay algo que cambiar, nosotras somos las responsables. No esperar siempre que otros hablen por nosotras, sino levantar la voz nosotras, ¿no? Y participar activamente también en los espacios de decisión. El cambio creo que empieza cuando nosotras mismas creemos en nuestro valor y actuamos con firmeza, ¿no? A veces, como lo decía, ¿no? Muchas mujeres se quedan en el papel de víctima, ¿no? Y esperan que otros hagan algo por ellas, pero si ellas mismas no asumen, no toman las riendas de su vida, no asumen la responsabilidad de su bienestar, pues es muy difícil, ¿no? Cambiar esta situación y que sus derechos pues sean respetados. Y siguiendo en este tema, pues también conocer las responsabilidades que tienen las mujeres de hoy frente a las generaciones futuras, ¿no? Exacto, ¿no? Esa es otra tarea, en el que nosotras como mujeres, como decíamos, ¿no? A veces esperamos fechas, por ejemplo, Día de la Mamá, ahora el 8 de marzo, y se hacen diferentes actividades, ¿no? Se promueven diferentes eventos, ¿no? Sin embargo, nosotros como mujeres, ¿cuál es el papel que asumimos para dejar qué herencia le estamos dejando a nuestras futuras generaciones, ¿no? Y ahora tenemos nosotros la tarea, como dice, de abrir el camino, ¿no? Como mujeres, desde el lugar que estemos, ¿no? Como mamás, como de repente trabajadoras de alguna institución, como hermanas, como hijas. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? ¿Sí? Y creo que ahí empieza el trabajo a veces de romper algunas cadenas también, ¿no? Por ejemplo, la violencia tiene su historia transgeneracional. Si una mujer sufre violencia, vamos nosotros a evaluar la historia y vemos que la mamá sufrió violencia, que la abuelita sufría violencia, que la bisabuelita también sufría violencia. Entonces, pongo este ejemplo porque muchas mujeres siguen esa cadena, ¿no? Entonces, ¿qué hacer nosotros para romper con eso? Es asumir la responsabilidad de ya no seguir con esa historia, ¿no? Que la tarea no es fácil, que cambiar toda una historia, toda una vida, a veces es complicado. Claro. Pero como decíamos, ¿no? Si no se asume la responsabilidad y dices, yo no quiero esto para mis hijos. Yo no quiero que yo sufrí violencia, mi mamá sufrió, mi abuela sufrió, yo no quiero que mi hija sufra violencia, ¿no? Entonces ahí es una tarea, ¿qué herencia tú le vas a dejar a tu hija? De no permitir más violencia, ¿no? De que conozca sus derechos. Aunque la violencia es una situación, vamos a decir, generacional, pero también coyuntural, ¿no? Exacto. En las circunstancias mismas en un sistema en que nos encontramos, por ejemplo, cuando se habla por qué se genera la violencia, a veces dicen por situaciones económicas,
a veces por la falta de responsabilidad del papá o de la mamá. O sea, se genera un conflicto en el interior de la familia, ¿no? Entonces, y como no hay ese entendimiento, no hay esa empatía en que uno tiene que mirar al otro, o sea, y apagar ese fuego, pero no, a veces más bien los dos aportan a incrementar esa violencia, y quienes pagan las consecuencias son las futuras generaciones. Las futuras, ¿no?, generaciones. Esos modos de interacción también se van heredando, pues, ¿no? A veces decimos, oye, pero ¿por qué yo tengo una pareja que se parece mucho a mi papá, ¿no? Y no es que sea coincidencia, no es que sea magia, ¿no? Es que nosotros a veces, por esa necesidad afectiva y otros factores influye, que vas buscando a una persona igual, pues a quien hace daño a tu mamá, y por lo tanto tú también sufres violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es necesario que cada mujer pues asuma un papel reflexivo y sobre todo con conciencia plena, ¿no? Porque muchas veces en el momento uno se conmueve y dice, caramba, ¿qué estoy haciendo? Pero después al día siguiente ya se me olvida, ¿no? Entonces la tarea tiene que ser con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, y asumiéndolo pues con ese compromiso también, ¿no? Yo creo que cada acción que emprendemos, cada derecho que defendemos, se convierte en una semilla para que las niñas, las adolescentes, las jóvenes crezcan en un futuro o en un mundo más justo, en el futuro, valga la redundancia, ¿no? ¿Cuánto se quisiera, no, de esa igualdad, de que la violencia sea mínima, de que los derechos de ambos se valoren y haya una convivencia, vamos a decir, de regular hacia arriba, ¿no? Exacto, no, ese es creo que un sueño. Claro. Sí, porque se trabaja mucho, pero la resistencia es fuerte. La resistencia es bastante fuerte. Yo, por ejemplo, que trabajo con mujeres víctimas de violencia, a veces también siento la frustración, porque desde la misma profesión, desde la misma labor que realizo y como persona misma, y yo trato en lo posible muchas veces de que estas mujeres accedan a la justicia, de que estas mujeres ya no vivan en ese ambiente, pero créanme que a veces yo soy la afectada, de verdad, y eso genera tristeza, yo creo, ¿no? Porque es una muestra de que el sufrimiento pues sigue vigente en las familias, ¿no? Lamentablemente a veces, pero mientras el trabajo permanezca y se siga pues educando, se siga haciendo conocer los derechos que corresponden, tratemos también de reducir, y desde este lugar también esperamos que quienes nos escuchan, principalmente las mujeres, puedan pues tomar en cuenta ciertas recomendaciones, pero además si necesita ayuda personal, pues también hay instituciones como el Centro de Emergencia Mujer que puede atender perfectamente. Exacto. ¿Qué mensaje nos dejaría antes de este 8 de marzo, psicóloga? Que los derechos de la mujer no son un favor que se nos hace, ¿no? Son una obligación y sobre todo un tema de justicia social, ¿no? Y conmemorar esta fecha significa comprometernos a contribuir en un mundo donde cada niña, cada adolescente, cada mujer pueda vivir sobre todo con dignidad, con libertad y con esa esperanza, ¿no? De alcanzar sus sueños, de alcanzar sus metas y sobre todo de vivir en un ambiente que le genere felicidad, pues, ¿no? Muy bien, pues psicóloga Medalí Dávila Bravo del Centro de Emergencia Mujer, hoy hablando de los derechos de la mujer a propósito del Día Internacional que se viene este 8 de marzo. Nos ha explicado ahí el significado en el Día Internacional de la Violencia de este 8 de marzo. Bien, muchas gracias por estar aquí en el programa. Muchísimas gracias a usted.